Desde un lugar remoto en los Estados Unidos, con su anfitriona Graciela Unpierre, les presentamos Profecías, Misterios y otras cosas. Y ahora, con ustedes, Graciela. Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Profecías, Misterios y otras cosas. Creo que no me equivoco al decir que la mayoría de nosotros crecimos con la tradición de la Navidad. En Argentina, mi país de origen, teníamos un arbolito artificial que decorábamos con mucho cariño y alegría. Nos daban regalos para el Día de Reyes, ya que Santa Claus no existía para nosotros. Era un tiempo de compartir con la familia y aprovechar para comer platos favoritos. En mi familia también armábamos el pesebre, pero nunca se hablaba de él. Es más, lo admirábamos y contemplábamos mientras lo armábamos, para después dejar que pasara desapercibido. Nunca en realidad cuestioné de dónde venía la Navidad, hasta que después de unos años de haber entrado en los caminos del Señor y ya viviendo en Estados Unidos me llegó esa pregunta. Es por eso por lo que quiero compartir lo que aprendí en mi búsqueda a través del tiempo. Sé que este episodio va a ser muy controversial, pero como les decía en los primeros programas que publiqué, no me crean, escuchen, investiguen y lleguen a sus propias conclusiones. Así que si están listos, vamos. ¿Cuándo se comienza a celebrar la Navidad? La Biblia habla de la crucifixión y resurrección de Jesús con mucho detalle, pero no da muchos datos acerca del nacimiento. ¿Por qué será? ¿Será que él se imaginaba que la gente haría un ídolo de esta celebración? ¿Será que Dios quería evitar que la idea del niño Jesús fuera idolatrada y perpetuada? Acuérdense que Jesús vino para morir. Si Dios quisiera que celebremos la Navidad, ¿no nos lo habría dicho en su palabra? Con respecto a la fecha de nacimiento hay dos teorías. Algunos creen que Jesús nació entre marzo y abril, que es cuando en Israel es primavera. Otros creen que fue en septiembre, octubre, que es la época de la cosecha. ¿Por qué? Porque Lucas 2, del 8 al 11, nos dice que los pastores estaban cuidando sus ovejas por la noche cuando los ángeles se les aparecieron. Esto quiere decir que no era invierno. Esta actividad no sucedía en el invierno porque hacía mucho frío. En invierno llevaban las ovejas bajo techo por la noche. Veamos lo que dice Lucas 2 del 8 al 11. Dice así: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será dado para todo el pueblo, que hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. El punto aquí es que ellos velaban y guardaban las vigilias de la noche. Se cree que la idea de celebrar la Navidad surge después de que se escribieron los Evangelios. Estos se escribieron entre los años 50 y 90 después de Cristo. Mucho después es cuando comenzó a desarrollarse un interés por el nacimiento e infancia de Jesús, hasta que el origen de la celebración de la Navidad se registra en el año 336 después de Cristo, cuando Constantino declaró el 25 de diciembre como fiesta oficial romano-cristiana. Lo declaró día de solemnidad. No fue hasta el año 1224 después de Cristo que San Francisco de Asís comenzó a popularizar la adoración del niño Jesús en un pesebre como una forma de contrarrestar un nuevo culto centrado en la adoración de María. Hoy en día mucha gente le reza al niño Jesús, como perpetuando la idea de que el niño debe ser adorado. Ese niño fue adorado en su momento por los hombres sabios que conocemos como los 3 Reyes Magos. Esto lo vemos en Mateo 2, 1 al 2. Veamos. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle.
El adorarlo ahora como niño es como celebrar el cumpleaños de una persona poniendo fotos de cuando era bebé y celebrar al bebé, no al adulto. Pero bueno, no me quiero desviar del tema. Entonces, ¿será que inventaron la fecha y los elementos de la Navidad para poder llevar a cabo esta celebración? La fecha proviene de una antigua fiesta romana que celebraba la observación pagana del cumpleaños del sol. La gente de la antigua Europa tenía celebraciones del dios pagano Saturno, que en la mitología griega era el dios de la abundancia y de la cosecha, y también el de Odín, que era el dios de la guerra. Estas se celebraban a finales de diciembre para marcar el día más corto del año, o sea, el solsticio. En esa época, dado que se usaba el calendario juliano, el solsticio caía el 25 de diciembre. Los cristianos querían cristianizar la fecha para atraer a los paganos. Es por eso que, según tengo entendido, se eligió el 25 de diciembre para celebrar la Navidad. Después, cuando se empezó a usar el calendario gregoriano, allá por el año 1582, el solsticio en el hemisferio norte empezó a caer entre el 21 y 22 de diciembre, pero la fecha de Navidad no se cambió. ¿Qué tradiciones tenían estas fiestas paganas? Solo voy a dar un ejemplo, el de Saturnalia. Originalmente celebrada el 17 de diciembre, se extendió a 7 días. Era la fiesta más animada del año. Se suspendían todos los trabajos y negocios. A los esclavos se le daba la libertad temporal para decir y hacer lo que quisieran, y las restricciones morales eran prácticamente abolidas. Las calles estaban infectadas por esa locura de Mardi Gras. Como también se celebraba al dios del sol iraní, esta celebración incluía que las casas se decoraran con plantas verdes y luces, y había intercambio de regalos, especialmente para los niños. De hecho, muchas de las tradiciones navideñas que tenemos hoy en día provienen de estas antiguas fiestas, y algunas de ellas tenían y tienen prácticas amorales. Los seguidores de Jesucristo, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, ayudaron a aprobar leyes que hacían ilegal observar la Navidad, creyendo que era un insulto a Dios honrar el nacimiento de Jesús en un día asociado con el paganismo antiguo. Fue recién a comienzos del siglo XIX que empezó a celebrarse en Inglaterra y llegó a tener un gran apogeo en ese país al final del siglo. En Estados Unidos, después de un siglo de debates, finalmente en el año 1870 fue instituido como una fiesta nacional. A fines de ese siglo también se aceptó a Papá Noel o Santa Claus. Cuando te reúnes alrededor del árbol de Navidad o metes golosinas en un calcetín, estás participando en tradiciones que se remontan a miles de años, mucho antes de que el cristianismo entrara en escena. Los árboles de Navidad y las decoraciones también se consideraban rituales paganos impíos, y es por eso que también se prohibían. Esta prohibición tal vez se debía a que Jeremías 10, del 3 al 4, le prohibía a Israel esa tradición de traer un árbol y decorarlo. Veamos, Jeremías 10, del 3 al 4, dice así: Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman, para que no se mueva. Después de leer este versículo, es de entender por qué esta práctica tuvo tanta oposición. Es más, en la actualidad, muchas iglesias acá en Estados Unidos han abandonado la tradición de colocar un árbol de Navidad y la de celebrar a Santa Claus. A pesar de que la Navidad tiene sus orígenes paganos, a pesar de que fue prohibida ya que no es bíblica, a pesar de que fue creada para atraer a los no creyentes con una celebración que les resultara familiar, y puedo dar muchas más razones, la realidad es que las iglesias la han adoptado como si fuera una fiesta bíblica. Y bueno, el hombre es así, cree que algo es bueno y lo hace, aunque la Biblia no lo mande. Entonces, ¿qué hace uno? ¿Lo celebra o no lo celebra? Al principio puedo decirles que no quería saber nada de la Navidad,
Me parecía totalmente ofensivo para Dios que se usara un día donde se cometen tantas atrocidades para celebrar el nacimiento de su hijo, cuando en realidad ni siquiera nació en ese día. A medida que pasaron los años, cambié un poco de opinión. Desde que fue declarado fiesta nacional en más de 160 países, los cristianos aprovechamos este tiempo para reflexionar sobre el nacimiento y la concepción de Jesucristo. Por eso es importante para nosotros. Yo particularmente ya no pongo el árbol de Navidad, ni le doy énfasis a las decoraciones y a las tradiciones. Decidí solo poner el pesebre, algunas luces y el candelabro de Hanukkah. La falta del árbol en nuestro hogar y el haber agregado la menorá, o sea, el candelabro de Hanukkah, me da la oportunidad de compartir la historia de la Navidad, explicar por qué ponemos el candelabro y, por supuesto, hablar de Jesús. Pero no solo del nacimiento, sino del propósito por el cual vino. Les doy un panorama general para que no se queden con la idea de que hay que adorar al niño, ya que el niño creció, murió y resucitó, y gracias a eso podemos tener vida eterna con Dios. Comencé a celebrar Hanukkah, aunque todavía a medias, porque es una celebración que como cristianos deberíamos considerar. Aparentemente Jesús la celebró, aunque algunos comentaristas dicen que el hecho de que Jesús estuviera en el templo el día de la dedicación no significa que él la celebrara. Debemos recordar que Jesús era judío y observaba las festividades judías. De ahí es que yo concluyo que él también celebró Hanukkah. A esta celebración se le conoce también como la fiesta de la dedicación. Esto lo vemos en Juan 10, del 22 al 23. Dice así: celebrabas en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Los eventos que inspiraron la festividad de Hanukkah tuvieron lugar cuando Antíoco IV Epífanes significa Dios manifestado, prohibió la religión judía y ordenó a los judíos que adoraran a los dioses griegos. En el año 168 a.C., sus soldados descendieron sobre Jerusalén, masacrando a miles de personas y profanando el sagrado segundo templo de la ciudad, erigiendo un altar a Zeus y sacrificando cerdos dentro de sus muros sagrados. El sacerdote judío Matatías se hartó de los abusos y mató a uno de los guardias. Y así estalló una rebelión a gran escala, liderada por Matatías y sus 5 hijos contra Antíoco Epífanes y la monarquía seleucida. Cuando Matatías murió en el año 166 a.C., su hijo Judá, conocido como el Martillo, tomó el timón. En 2 años los judíos habían expulsado con éxito a los sirios de Jerusalén. Estas batallas las ganaron en forma supernatural, ya que ellos eran pocos comparados con los sirios. Entonces limpiaron el segundo templo, reconstruyeron su altar y encendieron su menorá. Esto lo hicieron en fe, ya que no tenían aceite suficiente para que las luces se mantuvieran por 8 noches. Aquí es donde sucede un milagro, ya que a pesar de que solo había suficiente aceite de oliva sin contaminar para mantener encendidas las velas de la menorá durante un solo día, las llamas continuaron prendidas durante 8 noches, dándoles tiempo para encontrar un suministro fresco de aceite. Desde ese momento Israel celebra todos los años la fiesta de la dedicación. Esta historia se encuentra en el libro de los Macabeos. Aquí vemos que, gracias a los Macabeos, Israel no fue exterminado. Volvieron a tener libertad de adorar a Dios, preservaron el templo y todo esto dio paso a la primera venida de Jesús. Gracias a los judíos, nosotros, los seguidores de Cristo, tenemos a Jesús y a la Biblia. Es por eso que ahora he empezado a considerar la celebración de Hanukkah, porque, primero, si Jesús la celebraba, quiere decir que tal vez yo le debería dar importancia. Y segundo, para agradecer a Dios por abrir el camino a través de los Macabeos para que su hijo pudiera nacer. Los mitos y las tradiciones evolucionan, cambian, se les agregan cosas, pero la verdad de Jesús, su nacimiento, encarnación, muerte y resurrección, la verdad de que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, eso nunca cambia. Sea que ustedes se queden con el árbol de Navidad o no,
sea que incorporen el menorá o no, sea que celebren Papá Noel o no, esa es la decisión de cada uno de ustedes. Es personal y es de acuerdo a cómo les guíe el Espíritu Santo. Como seguidor de Cristo es muy importante hablar de Jesús porque desafortunadamente hoy en día muchos no saben quién es Jesús, especialmente los jóvenes. Una amiga nos dijo que su hijo pensaba que Jesucristo era una palabrota. Una persona judía dio testimonio diciendo que él pensaba que Jesús era el Dios de los cristianos y los padres de Jesús eran los otros dos dioses. Si estás invitado a una fiesta, busca la oportunidad para dejarles saber quién es Jesús. Interrumpe, ofrece un brindis y habla. Jesús es el regalo que Dios nos dio hace más de 2000 años, pero sigue siendo válido hoy en día. Él te ofrece su regalo hoy para que no tengas que sufrir el castigo del pecado. Como cualquier regalo, todo lo que necesitas hacer es recibirlo. Él vino para salvarnos. Te preguntarás, ¿para salvarnos de qué? Bueno, de la ira que está por venir y de la segunda muerte. En pocas palabras, cuando Dios creó al hombre y a la mujer para tener comunión con ellos, esa comunión se rompió cuando Satanás, en el jardín del Edén, engañó a Eva para que pecara, esclavizando así a la humanidad en el pecado. Cuando eso sucedió, Dios prometió que se desharía de Satanás y de sus ángeles caídos y que proporcionaría un escape para el hombre, porque el infierno no es un lugar diseñado para los hombres, sino para Satanás y sus ángeles. Así que envió a su Hijo Jesús. Él nació, creció y murió de una muerte horrible para que tú y yo no tuviéramos que pasar por la ira de Dios, por esa ira que Él va a desatar sobre los habitantes de la tierra, ni tuviéramos que pasar por el castigo eterno. La salvación que Dios ofrece es a través de su Hijo Jesús. Es un regalo, pero es un regalo que le costó mucho a Él. Le costó la vida de su Hijo, pero como Él prometió, al tercer día Jesús resucitó venciendo así a la muerte. Está establecido que el hombre muera una vez, pero no tienes que sufrir la segunda muerte. Si no conoces a Jesús, puede que digas que hoy no es el día, pero reflexiona sobre esto. La eternidad está más cerca de lo que crees. La eternidad está a un latido de distancia. Los latidos de nuestro corazón están contados. Un día nuestros corazones se detendrán, aunque ocurrirá en distintos momentos, pero créeme que tu corazón se detendrá y entonces será demasiado tarde. Este es el mejor regalo que puedes recibir, el regalo de la salvación. Acéptalo hoy, así esta Navidad será tu primera Navidad como seguidor de Cristo. Bueno amigos, en el próximo programa vuelve Donald Dolmus del Ministerio en Defensa de la Fe para hablar de la imagen de la bestia y así concluir la serie que empezamos hace un tiempito atrás. Que pasen una Navidad bendecida y un feliz Año Nuevo y Maranata. No se olviden de suscribirse al canal y apretar la campanita, así les avisarán cada vez que se publique un nuevo episodio. Esto fue Profecías, Misterios y otras cosas que no se predican del púlpito. Introducción, Edgar Umpierre, música por cortesía de Doug Maxwell Media Bright Productions y Silent Partner. Nos vemos en la próxima, al menos que nuestra redención ya haya llegado, porque estamos muy cerca. Dios les bendiga.